El licenciado Bernardino Portillo, gerente general de la cooperativa Medalla Milagrosa, realiza una evaluación económica al cierre del año. Muy buenos días, estamos aquí en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en presencia de la doctora Ani Yun, secretaria de la Cooperativa Penitenciaria Juan Antonio de la Vega. Doctora, una vez más se hace presente la Cooperativa Padre de la Vega aquí en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Buenos días, comisario, así es, la cooperativa penitenciaria que se caracteriza por su ayuda y solidaridad y velar por el bienestar de los internos de todas las penitenciarías. Estamos una vez más aquí en Tacumbú para apoyar el torneo realizado por la Liga Penitenciaria de Deportes, y el día de la fecha se hará una entrega de premios, así como menciones de honor a personas que han colaborado con la cooperativa, y quiero aprovechar este medio para agradecer a la cooperativa 8 de marzo por su donación, a la cooperativa Medalla Milagrosa también por su donación, a la cooperativa de suboficiales, quienes están colaborando permanentemente para que todo esto pueda ser una realidad. Muy agradecido al gremio cooperativista del Paraguay, primeramente por el apoyo permanente al penal de Tacumbú a través de la COPAJAT, la cooperativa Padre Juan Antonio de la Vega. Estos son días festivos para todos nosotros, pero también son días tristes de Santiago, atendiendo que van a concurrir al penal aproximadamente 2.500 personas, entre ellas una gran cantidad de madres, hijos, padres, quienes al sonar a las 3 de la tarde la campana de salida del penal de Tacumbú, seguramente el sentimiento será otro para esas personas. A mí me tocó ver en más de una ocasión a niños de 3, 4 años quienes se resistían en salir del penal en los días de la Navidad. Y ante la pregunta del por qué el papá no lo va a acompañar a la casa, la madre ensayaba una mentira piadosa diciéndole de que el papá tenía que quedarse a trabajar, que era su lugar de trabajo. Imagínense nosotros el privilegio que tenemos de poder compartir la cena de la Nochebuena con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Estamos muy agradecidos al presidente de la liga por esta oportunidad que nos dio, por este campeonato que organiza año tras año para nosotros, para divertirnos sanamente, para compartir entre todos los compañeros internos que estamos dentro de este penal. También quiero agradecer al director por la colaboración que da para que se pueda organizar este torneo y se pueda jugar sanamente, para divertirnos entre todos los compañeros internos. Quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros internos a todas las cooperativas que colaboran para este torneo, para que se haga posible este torneo. Pues quiero comenzar por agradecer a la cooperativa 8 de marzo, a la cooperativa Medalla Milagrosa, a la cooperativa de suboficiales. Quiero agradecer al canal porque siempre está aquí en los eventos deportivos apoyándonos, en los eventos de la cooperativa Padre Juan Antonio de la Vega también. Muchas gracias a todos ustedes. Y de parte de la Liga Penitenciaria de Deportes siempre estaremos, yo y el equipo de colaboradores, tratando de sacar adelante y seguir adelante, ayudando a los compañeros, aportando nuestro granito de arena, para mejorar un poquito lo que es la vida de nuestros compañeros, la vida nuestra aquí. Quiero dejarte este mensaje por televisión cooperativa Red Guaraní, vos que me estás viendo. No permitas nunca que estas puertas de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, de la República del Paraguay, se puedan abrir para que vos puedas entrar acá. Por el contrario, esta puerta siempre debe estar cerrada a través de tu sacrificio, de tu entrega, tu amor, tu respeto a tus padres, respeto a la familia, respeto a los mayores. Si comenzás a violar la ley, estará detrás de esta reja, pero pensando que realmente podés evitar a través del estudio, a través del trabajo honesto, verá, y pujante de todos los días, buscando para mejorar tu calidad de vida, podés evitar. Aquí se encuentran más de 3.500 personas privados de su libertad, que no van a tener la oportunidad de estar celebrando esta Navidad ni el Año Nuevo, ni de poder disfrutar del calor de la familia. Por eso cuídate, esmerate, practica los valores que realmente es el sustento de nuestras vidas.
evitar la violencia, evitar cometer los delitos, o caso contrario, podés estar detrás de esta reja. Bien, antes de abandonar la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, acá en presencia de los amigos, en nombre de todas las personas que se encuentran aquí, aproximadamente más de 3.500 personas, queremos agradecer a Televisión Cooperativa, especialmente a Juan Carlos, a Teresita, a Canal 2, a Red Guaraní, el canal de la familia, por estar siempre en eventos de esta naturaleza. Y queremos decirles gracias, gracias a Dios por sobre todas las cosas, gracias a nuestra Madre Santísima, gracias a la familia, gracias a este país que nos dio nacer. Por eso que realmente queremos decirle, valoren siempre a la familia, a los hijos, a las hijas, valoren siempre lo que tenemos como es la vida, porque Dios siempre espera con los brazos abiertos para darte una oportunidad. Por eso que estamos contentos en decirte, feliz Navidad desde Tacumbú, feliz Navidad familia y un próspero año 2012 para nuestro querido Paraguay. Y con un aplauso grande de mis compañeros y de mis amigos, decirme hasta el próximo año y bendiciones para todos.